Buenas noches. Los invito a ir tomando sus lugares. Bueno, en principio, agradecer a Dios por la posibilidad de compartir hoy la palabra junto a ustedes. En mi caso, voy a continuar con el estudio acerca de los 7 pecados congregacionales. Hoy vamos a hablar acerca de la mundanalidad en la iglesia, ¿sí? Quisiera recordarles brevemente acerca de este tema, que lo hemos estado viendo. Este es el cuarto pecado que estamos desarrollando. Y este estudio surge a partir de que es vital para la iglesia, para no entrar en un letargo moral y espiritual, el conocer lo que sucede dentro del ámbito de la iglesia, el conocer lo que sucede con respecto a las prácticas que llevamos, pero también a la vida espiritual. Y en ese sentido, este es un llamado a revisar cómo somos como iglesia local, no en lo individual, sino como iglesia, como conjunto. Del mismo modo que también es un llamado a que nos miremos cada uno de manera personal. Porque en efecto lo que yo hago puede afectar a un segundo, a un tercero, puede afectarlos a ustedes, hermanos. Y más cuando hablamos acerca del pecado. Este no es un estudio que se enfoca negativamente hacia la iglesia, sino positivamente. Hablamos acerca del pecado no para que ustedes crean que yo le estoy bajando línea o porque yo conozco el pecado de alguien y estoy aprovechando el momento que ha pasado muchas veces usar el púlpito para decir cosas hacia alguien. No, yo no conozco mucho de lo íntimo de ustedes. Algunos chismes conoceré, qué sé yo, ¿no? Pero la realidad es que lo que conozco de habitual de ustedes no tiene nada que ver con una intencionalidad en cuanto a este mensaje. ¿Por qué es necesario hablar acerca de esto? Porque la iglesia no es perfecta, somos salvos, pero en definitiva todavía vivimos en un cuerpo de pecado y estamos en un mundo que muchas veces nos tienta hacia el mal. Lo segundo, la iglesia no es estática. A pesar de que tengamos aspiraciones propias de cada momento, la iglesia se va moviendo y necesitamos retomar la idea del pecado para conocerla en el contexto en el que vivimos y de esa manera poder batallar con esta realidad que muchas veces es personal, pero también eclesial. Por eso hablamos de pecados congregacionales. También hay que tener en cuenta que la iglesia no es incorruptible, aunque la cabeza es santa, porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Nosotros muchas veces batallamos con nuestras propias debilidades, con nuestras propias maldades, con nuestras propias tentaciones. De hecho, la Biblia nos exhorta a la santidad porque justamente la tendencia del ser humano, aún siendo hijos de Dios, es que somos pecadores y muchas veces nos podemos hasta llegar a corromper. Y la iglesia no es homogénea, porque somos todos diferentes. Y ante la diferencia es necesario resaltar que el pecado puede afectar de formas diferentes a cada uno de nosotros y de esa manera también afectar a toda la congregación. El pecado trae efectos personales, ¿sí? Efecto en cada uno de los miembros de la iglesia, siempre es así, pero también trae efectos en la congregación, hacia todo el cuerpo. El pecado afecta el testimonio de la iglesia, pero también indirectamente, cuando nosotros no damos buen testimonio como iglesia, afectamos el testimonio del que es la cabeza, cuando no damos buen testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es santo, ¿sí? Pero nuestro testimonio puede afectar la luz de aquel que predicamos. Entonces, para eso es este estudio, para poder crecer, para poder madurar, para poder santificarnos en la palabra del Señor. Ahora, el tema de hoy es la mundanalidad. ¿Y qué es la mundanalidad? Ustedes me dirán, bueno, quizás se acuerden algún texto. No améis ¿a qué? Al mundo. ¿Sí? Hay textos que son clave y que yo sé que vienen a la mente de ustedes. La mundanalidad es una forma de valorar las cosas basándose en una perspectiva humana caída, no en la perspectiva de Dios y su verdad. Y la mundanalidad lo que hace es
entibiar el concepto de pecado, normaliza el concepto de pecado y a veces hace que el sentido de justicia de Dios, el sentido de lo que es bueno para Dios, sea una cosa extraña. La mundanalidad se infiltra en la mente, normalmente individual, pero muchas veces se extrapola a la vida social y comunitaria de la Iglesia, haciendo que las cosas del mundo dejen de considerarse desde la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Nosotros vivimos en el mundo, sí o no? ¿Vivimos entre las cosas del mundo? Sí. ¿Estamos en un contexto donde hay un sistema caído? Sí. El tema es cuando nosotros dejamos de ver esas cosas bajo la Escritura, cuando dejamos de ver esa realidad del mundo bajo la perspectiva que la Escritura nos declara. Vamos a Santiago, capítulo 3, verso 15. Yo me puse un tiempo y lo tengo que cumplir. Santiago 3, vamos a leer el 14 también. Dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Primero les expliqué acerca de lo que es la mundanalidad. Es cuando nuestra perspectiva humana se pone por encima de la perspectiva de Dios. Es cuando nuestra forma de ver las cosas deja de lado lo que la palabra de Dios enseña. Y entonces ponemos las cosas que nosotros, las cosas del mundo, las cosas de nuestra carne, por encima de los principios de la palabra. Ahora, ¿cómo se manifiesta la mundanalidad? Bueno, ahí algo nos menciona Santiago. En el verso 15 nos dice y nos define que existe una sabiduría que es de este mundo, que no es celestial, que es terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo se manifiesta entonces la mundanalidad en lo personal, pero también en la vida congregacional? Bueno, inicialmente a través de un tipo de sabiduría. Comienza con una perturbación en nuestros conceptos. Esta sabiduría que expresa Santiago es una sabiduría que no desciende de lo alto, es decir, no proviene de Dios. Y cuando dice que no proviene de Dios, enseguida dice que es terrenal. Terrenal es decir, se limita a lo mundano, a las actividades de la hora. Cuando dice que es animal, tiene que ver con los sentidos, con lo natural, sin discernimiento del espiritual. Pablo en 1 Corintios 2,14 dijo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La sabiduría animal, la sabiduría natural o la sabiduría humana, como la define Santiago, es una sabiduría que no percibe las cosas del Espíritu. Y hay que tener cuidado acá porque este reclamo o esta exhortación que hace Santiago no es hacia las personas que no conocen a Dios, sino que la está haciendo a la iglesia de Dios. Y les está diciendo: tengan cuidado porque la manera de pensar va a expresar una forma de vivir, una forma de comportarse entre ustedes. Y lo otro es que esa sabiduría es diabólica. Allí la palabra es demoníaca, así está escrito en el original, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta la mundanalidad en la iglesia? Bueno, por una forma de pensar, que no tiene que ver con Dios, que no es celestial, que es terrenal, que es el aquí y ahora, que es animal, que es netamente humana, que no le interesa lo espiritual, y finalmente que tiene una fuente que no es la fuente divina, es la fuente demoníaca, es la fuente que puede hacer creer de que es algo sabio, pero no es sabio, es algo que viene desde el ámbito del enemigo. Entonces es un cambio de pensar, pero ese cambio de pensar produce conductas que afectan el orden de la vida eclesial, de la vida de la iglesia. Lo que piensa uno termina afectando la forma en la que uno vive. Entonces, si la sabiduría que yo tengo no es celestial, si la sabiduría que usted tiene, hermano, no es celestial, agárrese fuerte, porque todo lo que va a producir en la comunidad de la iglesia va a ser perturbación. Y es lo que dice Santiago. Santiago va a mencionar algunas cosas: celos amargos, es decir, rivalidades que amargan la comunión de los creyentes. Un corazón contencioso, es decir, es la búsqueda de promoverse uno mismo a expensa del otro. Si hay que pisar cabeza, y no importa si es creyente, yo se la piso,
porque yo tengo razón en la iglesia. La sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal y diabólica hace estas cosas. Produce celos amargos, corazón contencioso, jactancia, es decir, un corazón vanaglorioso a partir del pecado, del endurecimiento, una disposición de ir contra la verdad. Esto es contradecir la palabra de Dios para no cambiar de actitud. A veces sabemos que tenemos errores y nos oponemos a la verdad sabiendo de que tenemos que cambiar. Bueno, eso es a partir de la sabiduría que no proviene de Dios, que no proviene de lo alto. Finalmente, aquellos que perturban, que generan confusión dentro de la iglesia en un desorden anárquico. Yo estoy en bronca con algún hermano y ese hermano es amigo del anciano y empieza tú una murmuración que la llevo de casa en casa, mi bronca, mi vena, y voy contaminando el corazón y empiezo a perturbar y a generar un sentido de anarquía dentro de la obra de Dios, cuando eso no debe existir. Y finalmente, obra perversa que tiene que ver con generar rivalidades e infructuosidad dentro de la obra de Dios. Fíjate si no tiene efecto la mundanalidad en la convivencia de la iglesia. Genera bronca, ¿sí? Acá hay poquito independientes, River y Boca, y los independientes elegimos con quién estar, pero generaría una rivalidad tremenda, de hecho lo genera. Santiago describe que la mundanalidad comienza con un gran amor por el yo, que la describe como orgullo y soberbia. Y este gran amor por el yo siempre se revela contra Dios, por eso el mundo tiene la tendencia a rebelarnos contra Dios, nos empuja hacia eso. Entonces ponemos la autorrealización por sobre Dios, es decir, lo que yo quiero por sobre Dios, el como yo pienso por sobre Dios, el placer propio por sobre Dios, mis principios por sobre los principios de la palabra de Dios, la gloria personal por sobre la gloria de Dios. Y así es lo que genera el mundo en el ecosistema de la iglesia. ¿Cuándo estamos en peligro de que esto nos suceda a nosotros? ¿Cuándo estamos realmente en peligro? Bueno, vamos a Santiago capítulo 4, verso 4 al 6. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y dice el 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuándo estamos en peligro entonces de que esto nos suceda a nosotros? Bueno, cuando el mundo comienza a volverse nuestro amigo. Si vos te das cuenta de que el mundo comienza a generar una relación íntima con vos, todos esos principios que están en el mundo comienzan a forjar una relación de amistad, entonces ahí estás en peligro, estamos en peligro. La imagen del adulterio, o almas adúlteras, es la imagen antiguo testamentaria que describía a Israel cayendo en la idolatría, teniendo al Dios verdadero y cayendo en idolatría. Corazones adúlteros. La esposa que era Israel, la figura de la esposa de Israel con respecto a Dios, era una esposa que se iba tras los ídolos, y los vanos, muertos, que no servían para nada, teniendo al Dios que los había rescatado y los había sacado de Egipto, teniendo la historia a todo a su favor, la enseñanza de Dios y la ley de parte de Él, y este corazón adúltero. Por eso un corazón del creyente que se amiga con el mundo, que genera una hermandad con el mundo, genera una relación como si fuera una relación íntima, como si fuera una relación de pareja. Y esto corrompe al Hijo de Dios, corrompe al creyente. Y normalmente el creyente tiene la sensación de que esto que lo arrastra y lo seduce, quizás lo pueda controlar, pero habitualmente no puede, y el creyente es arruinado por su enemistad contra Dios, que es la amistad con el mundo. Lo segundo que manifiesta de que quizás estamos en peligro de que nos suceda, que nos mundanalicemos, es cuando desechamos la actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a golpear a nuestra mente. Cuando empezás a hacer amistad con el mundo, el Espíritu Santo comienza alerta, ¿sí? Estás haciendo algo que está mal. Kevin siempre nos comenta, y lo hago público porque él lo comenta en la escuela dominical, de que el Señor siempre, cuando él estuvo en sus luchas, le golpeaba el corazón. Y él recuerda eso, y él nos lo dice, él nos lo cuenta. Yo cuando estaba así, el Espíritu Santo me decía esto. Y eso me trajo a mí
la necesidad de entender de que también en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba simbolizado en aquel que transformaba el corazón de piedra en un corazón de carne, capaz de obedecer en sí los mandamientos de Dios. Eso está en Ezequiel. Ya del Antiguo Testamento se nos habla de que el Espíritu Santo iba a venir al corazón de aquel que era creyente para entonces producir obra, fruto, acercamiento y transformación de la vida de éste. Sin embargo, el Espíritu Santo puede ser desechado en su actividad. Podemos hacer oídos sordos a la voz del Espíritu Santo y eso trae consecuencias. Por eso, otro factor es cuando desechamos la actividad del Espíritu Santo. Santiago dice: ¿o pensáis que la Escritura dice, mano del Espíritu, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Desechar la actividad del Espíritu Santo, que nos llama a dejarlo del mundo, es inclinarse finalmente a los resultados destructivos que el mundo genera en la vida de los cristianos. Finalmente, ¿cuándo estamos en riesgo? Bueno, cuando persistimos en la soberbia. Dios da mayor gracia. ¿A quiénes? A aquellos que saben reconocer humildemente que han fallado y vuelven a Dios. Pero la soberbia es un signo de gravedad. Y si la soberbia se manifiesta en la vida del hombre que está en perspectiva de lo mundano, haciendo amistad con el mundo, entonces eso es una actitud altiva contra Dios. Y ahí el pasaje dice que Dios resiste, es decir, tiene una disposición, Dios de batalla contra aquellos que se levantan contra Él. ¿Quién le gana a Dios? Nada. ¿Quién se puede resistir a Dios? Nadie. Hace poco escuché a Dante Gebel en un mensaje que él decía claramente: miren, Dios te ofrece dos caminos. O el que te humilles a vos mismo, o el que Él te humille. Esos son los dos caminos. Y más si estamos en soberbia. No hay otro camino. Entonces tenemos que pensar claramente que la mundanalidad puede afectar nuestra realidad existencial. ¿Hay alguna respuesta concreta contra la mundanalidad? Bueno, sí. Hay una respuesta muy linda en la palabra de Dios y quiero animarte. Y es la respuesta que está en Juan capítulo 17. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 17. Vamos a hacer un enfoque sencillo acerca de Juan 17. Desde el verso 11 al verso 26, pero vamos a tratar de resumirlo. Ahí vemos a Jesús orando, así que la perspectiva saludable con respecto a la mundanalidad y alguna clase de respuesta concreta contra la mundanalidad, tenemos acá la oración de Jesús por su pueblo. Así que esto es bueno para nosotros, es alentador. Jesús oró para que nosotros no vivamos en mundanalidad y no afectemos a la iglesia por nuestra mundanalidad. Jesús siempre supo que el mundo podía ser un grave problema para nuestras vidas. Y aquí en Juan 17 menciona 19 veces la palabra mundo. ¿Sí? Está repetida varias veces y por algo lo repite. Jesús del verso 1 al verso 5 ora por sí mismo, después desde el verso 6 al 19 ora por sus apóstoles, por sus discípulos directos, los que iban a dar el testimonio, los que tenían autoridad y la función con respecto al Nuevo Testamento. Y Jesús ora también por la iglesia presente y la iglesia futura. Y Él va a describir al menos 3 cosas acerca de los creyentes. Primero, que pertenecemos a Cristo. En el verso 6 va a decir: los hombres que del mundo me diste, es decir, son míos, tuyos eran y me los diste, los que me diste porque son tuyos. Él va a decir: ahora los creyentes me pertenecen. ¿Le pertenecemos a quién? A Cristo. Pedro va a decir que fuimos comprados por precio. Se va a hablar de que ya no nos pertenecemos a nosotros, ¿sí? Pablo en 1 Corintios también lo hace. Entonces, esta es una clase de identidad que nos hace sentir a nosotros un poquito más ligados al Señor, en el sentido de que no somos dueños de nosotros mismos. El Señor compró nuestra vida con su propia sangre. No nos pertenecemos. Él es el dueño, Él es el Señor de nosotros. Lo segundo, con respecto a los creyentes, es que conocemos al Padre.
Conocemos al Padre, esto a través de Cristo, el Hijo nos reveló al Padre. Pero finalmente esta realidad que está explícita, los creyentes viven en el mundo. Eso lo va a decir en el verso 6, en el verso 11, en el verso 14, en el verso 15, en el verso 18 y en adelante. Han sido tomados del mundo, están en el mundo los aborrece porque no son del mundo, no son quitados del mundo, pero Jesús era para que seamos guardados del mal. Son enviados al mundo como Cristo también ha sido enviado al mundo. Entonces la realidad es que Cristo estuvo pensando en nosotros cuando hizo su oración, porque sabía dónde estábamos. La mundanalidad es una realidad concreta en la cual nosotros vivimos, pero ese mundo no nos tiene por qué afectar a nosotros los creyentes. ¿Y cuáles son los aspectos que el Señor ora para al menos protegernos? Y que Él tiene en cuenta en su oración para que Dios nos proteja y Dios cumpla esta oración. Bueno, tiene al menos 4 aspectos que nos van a servir en nuestra experiencia en el mundo. Él va a hablar acerca de la verdad, de la santidad, de la misión y de la unidad. Y todos estos 4 aspectos funcionan como un conglomerado dentro de la iglesia y pueden fortalecernos entre nosotros para que el mundo no nos afecte. Desde el verso 17-11, lo voy a leer, dice al 13, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ahí el Señor se va a referir a la verdad como algo que nos protege de la mentira del mundo. Como algo que nos protege de la mentira del mundo. ¿Y cuál es la verdad esencial que está acá? Porque la palabra verdad no sale descripta, pero sí sale la verdad como tal, que es que nosotros hemos conocido a Dios. Padre Santo dice así, dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Esto de en tu nombre. El nombre de Dios es la base para la protección que necesitamos en cuanto a la mentira del mundo. El nombre de Dios ha sido revelado a nosotros y esa revelación de Dios es la verdad fundante que guarda a aquellos que han creído y a los que creen y a los que creerán. El nombre de Dios es la verdad fundante, el nombre de Dios es lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. El nombre de Dios nos revela su ser, su excelencia, los atributos, todas las cosas que conocemos de Él, su carácter, sus perfecciones. Él revela a sí mismo cómo trata con cada uno de nosotros también. Jesús, en el nombre de Dios, infiere esta cuestión de que podemos ser guardados por Él. Él habla acerca de una excepción ahí que es Judas, pero no voy a entrar en ese tema. Lo que quiero que entiendan es que en el nombre de Dios descansa la verdad. Cristo mismo dijo ser la verdad. Cristo mismo también dijo ser el camino hacia la verdad del Padre. Cristo mismo dijo que Él es la manifestación del Padre. Cristo nos reveló al Padre y nos unió a Él. Cristo nos dejó sus palabras y la palabra de Dios es la verdad. Mi palabra es verdad, Él lo va a decir en el verso 20. Y finalmente, Cristo nos dejó su gozo como una verdad esencial para la vida práctica. Somos protegidos de la mentira del mundo mediante la verdad y eso es a partir de que encontramos a Dios. Sin Dios no hay verdad. Sin Dios no hay verdad. Cuando nosotros encontramos a Dios, encontramos la verdad en Jesús, lógicamente, y somos guardados de la mentira por medio de ella, de la mentira del mundo por medio de ella. ¿Cómo estaríamos nosotros con respecto al mundo, con respecto a las mentiras que el mundo nos ofrece, si Dios no se hubiera interpuesto en nuestra realidad? Hacia lo que el mundo ofrece, la perdición. Lo segundo es la santidad, es decir, somos protegidos de la maldad que hay en el mundo mediante la santidad. Desde el verso 14 al verso 16 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo, nuevamente, como tampoco yo soy del mundo. Somos protegidos de la maldad que hay en el mundo mediante la santidad. Pablo, en Efesios capítulo 5, verso 27, habla acerca de que el Señor se va a presentar a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, santa y sin mancha. Nuevamente lo reitera. Y es cierto, esto es una verdad futura, pero el Señor aquí está orando para que esa verdad futura comience a vivirse en la experiencia cotidiana, la santidad en la vida práctica. Si vamos desde atrás para adelante, el argumento de Jesús aquí es fácil. Jesús no es del mundo, por lo tanto los creyentes no son del mundo. Debemos ser guardados del mal, y el Señor dice, sin ser quitados del mundo. El mundo los aborrece, pero los creyentes, a diferencia, más allá de esta instancia, tienen la palabra. La santidad tiene que ver con lo elevado, con todo lo que nos conecta con Dios. Se refiere con todo lo que ha sido dedicado a Dios. Habitualmente pensamos en la santidad como una manera de vivir evitando el pecado, pero la santidad más bien es un principio que nos conecta profundamente con un Dios que es santo. Él es santo y Él nos ha santificado a nosotros y nos ha revelado su voluntad para que también la cumplamos. Santidad no solamente dejar de pecar. ¿Vieron cuando a veces pensamos en santidad, pensamos en algo impoluto, algo que está lejos del pecado? Y eso es cierto, pero no es solamente eso, porque ahí te quedas corto. Si ser santo es separarse para no pecar, eso es un concepto equivocado de la santidad. La santidad representa la voluntad de Dios y representa también el plan de Dios que tiene para nuestra vida. En los tiempos de Jesús, yo le voy a mencionar dos ejemplos, existían dos formas religiosas bien marcadas y las dos estaban en el templo, en el Sanedrín. Una eran los fariseos, que ya bien lo conocen. Pablo era fariseo. Ellos tenían una concepción bastante saludable acerca de la ley, pero se habían ido a un extremo que era totalmente impracticable. Ellos veían la santidad como un signo de separación del resto. Entonces se alejaban de las prácticas que ellos consideraban malas, al extremo de que cualquier forma de contaminación, no podían ni siquiera comer o tomar agua. Se alejaban de cualquier riesgo de contaminación religiosa, finalmente se terminaban alejando de las personas e incluso llegaban a rechazar a las personas a causa de esa santidad separatista. ¿Para qué les servía la santidad? ¿Sí? No les servía para nada, no conectaban con nadie. La santidad no les permitía a ellos reflejar la bondad de Dios o el plan de Dios para las personas. También existían los saduceos. Y estos no eran separatistas, estos eran, justamente los saduceos eran el grupo más importante, el sumo sacerdote, y el conjunto más cercano al sacerdocio era saduceo. Y ellos eran tolerantes, ellos no optaban por el retiro, todo lo contrario, como eran ricos y estaban en una orden política en la antigüedad, se unían con los romanos y establecían relaciones de poder, y transaban con el mundo. El fariseo que hacía, separatista. Súper santo, ¿sí? Extremadamente santo, pero de una manera equivocada. En cambio el saduceo no, infiltrado en el mundo, de tal manera en que ellos no se volvían distinguibles entre lo que Dios quería y lo que no quería. Ellos, los saduceos, establecieron el precio de las 30 piezas de plata con la cual vendieron al Señor. Ellos convencieron para que haya falso testimonio contra Cristo. Ellos fueron parte del plan para que el Señor sea entregado por Pilato. Pero ellos parecían santos, estaban dentro de la casta sacerdotal, ¿sí? Y tenían manejo con el mundo, podían transar con el mundo. El separatismo farisaico nunca tuvo que ver con la santidad. Jesús oró para que seamos guardados del maligno, pero no nos sacó del mundo. La santidad de Dios no te saca del mundo. Y eso es muy importante. Pero Dios no quiere que la mundanalidad sea parte de tu forma de vivir. La tolerancia saducea tampoco tiene que ver con la santidad. No estamos en el mundo para que éste nos penetre en sus formas y metas. La santidad evita que nosotros seamos conformados a este siglo, después dirá Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2. No se conformen al mundo, no se conformen a este siglo, sino sean transformados. No adopten la forma que el mundo les quiere imprimir.
Mejor permitan que Dios los transforme, eso es mucho mejor. De hecho, ese es el plan santo de Dios para nosotros. Jesús es el verdadero paradigma de la santidad. La santidad siempre requirió una identidad correcta, que no tiene nada que ver con las formas religiosas, sino que tiene un distintivo y un propósito en Jesús. Miren, el autor a los Hebreos dijo que Jesús, y describió a Jesús como apartado de los pecadores, así en Hebreos capítulo 7, 26. Entonces algún fariseo podría decir, bueno, entonces Jesús es como yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me separo de los pecadores. No. Jesús, apartado de los pecadores en un sentido de santidad práctica, ¿sí? No convivió en la práctica del pecado. Porque Él también fue llamado amigo de los publicanos y de los pecadores. Con ellos come, decían los fariseos. Entonces quizás un saduceo podría decir, este es el Jesús que me gusta, el que anda comiendo con pecadores, el que transa, el que está ahí entre medio, que no tiene problema. No, pero los principios del Señor eran principios únicos. Porque el Señor fue apartado de los pecadores en un sentido que Él nunca cometió pecado, pero sin embargo estuvo en el mundo, estuvo en un contexto donde las personas necesitaban de Él para conocer a Dios. Y Él acercó a las personas a Dios. Él estaba en el mundo sin hacerla del mundo. Él no es del mundo, dice la palabra, Él vino al mundo y Él cumplió su propósito en el mundo, que esto es muy importante. La santidad nos lleva a cumplir un propósito, no solamente a evitar el pecado, sino también a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Lo tercero es la misión. Somos protegidos de la influencia del mundo cuando cumplimos la misión de Dios. Y esto es muy importante. Esto está del verso 17 al verso 19. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío ¿a dónde? Al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Pablo conecta la idea de la verdad con la santidad, ¿sí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero también conecta la santidad con la misión, con algo que tenemos que hacer. Recuerden, santidad no solamente intentar ser un buen cristiano, sino también cumplir el propósito de Dios, cumplir la misión de Dios. Por eso dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Si nos retiramos del mundo como los fariseos, por más que nos creamos santos, en cierto sentido la santidad queda truncada. No cumplimos el objetivo de la santidad que Dios pretende. Si toleramos y nos adaptamos al mundo, como los saduceos, va a resultar imposible que podamos mostrar signos de santidad práctica y eso va a entorpecer el Evangelio. ¿Sí? La mundanalidad finalmente entorpecerá el Evangelio. Por eso somos llamados a ser santificados en la verdad, y la verdad tiene que ver con la palabra de Dios. Fíjense que ahí dice que Jesús se santificó a sí mismo. Y yo me preguntaba, ¿en qué sentido Cristo debía ser santificado? ¿Acaso alguna vez tuvo alguna clase de experiencia con el pecado o tuvo una falta en su ministerio? Y claramente no, la Biblia demuestra que Él no cometió pecado, no se halló engaño en su boca, fue tentado como nosotros, pero no cometió pecado. Jesús está mostrando de que la santidad implica ser separado de lo malo, del mismo modo que implica ser consagrado para cumplir una misión santa. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. No te envió para que seas del mundo, no te devolvió al mundo como diciendo no me servís y andá y volvete al barro, ¿sí? Volvete a los ídolos, volvete a tus ídolos que estaban en el mundo. No, Él no te devuelve al mundo para que seas como antes. Él te devuelve al mundo para que seas como Él. Esa es la realidad. Él te devuelve al mundo o te envía al mundo para que cumplas una misión. Fíjate que Él te saca del mundo, pero te envía al mundo. Estás en el mundo, pero Él te envía. Esto de enviar de parte de Cristo es el secreto de este mensaje, de la misión. Porque el hecho de que Él te envíe implica propósito. Entonces cada creyente debe cumplir ese propósito por el cual está acá, en el mundo. Y ese propósito nunca va a ser que se mundanalice la iglesia ni los creyentes individuales, sino todo lo contrario, para que seamos como Él. Él nos dio su espíritu, nos dio su palabra y nos dio la verdad. Todo eso involucra la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Finalmente, vamos a hablar acerca de la unidad, y es que somos protegidos de la incredulidad que el mundo intenta operar en la iglesia cuando guardamos la unidad en amor.
desde el verso 20 en adelante. Ya termino. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús hace una mirada acerca de las generaciones venideras. En esa oración Jesús está pensando en Alan, está pensando en Aldi, está pensando en cada uno de nosotros. Jesús oró por nosotros y comisionó a los apóstoles. Quizás nosotros hiciéramos una línea genealógica desde nuestra fe hacia atrás, quizás nuestra línea de fe conecte con algún apóstol, porque de ello comenzó la historia de la evangelización en el mundo. Si hiciéramos todos una línea para atrás como un árbol genealógico, llegaríamos a algún apóstol o a algún inicio en el cual el evangelio nos llegó a nosotros. Los apóstoles cumplieron la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por la palabra de esto y por los que han de creer, decía el Señor. Ellos ya cumplieron. El mundo los afectó. ¿En qué sentido? En que los persiguieron, murieron todos trágicamente, excepto Juan, que fue desterrado y le afectó el mundo. La vivencia en el mundo la sufrió, la padecieron ellos. No tenían otra manera de interpretar la realidad de su experiencia en el mundo. Ellos predicaron de Cristo y nosotros hoy seguimos predicando el Cristo de los apóstoles. Pero lo bueno de esto es que Jesús oró por nosotros. Jesús oró por nuestra unidad. La unidad es muy importante en la iglesia. Jesucristo oró por esta unidad. Por la unidad tuya conmigo, hermano. Por la unidad entre nosotros. Para que seamos uno. Una unidad, lógicamente, que ha logrado Dios por medio de su Espíritu Santo. Que ahora no es simplemente una cuestión de amistad entre nosotros, sino una hermandad concreta y eterna. Y el Señor ora para que seamos perfectos en unidad, es decir, una unidad como signo de madurez cristiana, como signo de que todos creyentes vivimos en una unidad que es posicional, porque estamos unidos a Dios y a los hermanos, pero también experimentamos esta unidad en lo práctico. Y esto es importante, porque la iglesia sufre, la unidad de la iglesia sufre cuando la mundanalidad se hace presente en la misma, como leíamos en Santiago. Esta unidad no es cuestión de denominación o que todos nos vestimos iguales, como andan los mormones por ahí, ¿vieron? Todos igualitos. O una unanimidad doctrinal, donde todos pensamos igual en todos los aspectos. Hay algunas doctrinas esenciales que son salvíficas y donde todos mantenemos una línea de pensamiento, pero hay aspectos secundarios, eclesiológicos, quizás la psicología, cómo la vemos, cómo vemos el bautismo, cómo vemos el gobierno de la iglesia, los dones, el hogar, cómo la ética, quizás que tengan cierta variabilidad. Esas no son cosas esenciales, pero en lo esencial sí tenemos la unidad. Esta unidad contempla que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, como dice el verso 20, porque el Señor era por los que han de creer. ¿Salvados por quién? Por los que han de creer en mí, por la palabra de quién, de ellos. Esta unidad también tiene una gloria común con el Señor Jesucristo. La gloria siempre ha sido un signo de manifestación de lo virtuoso que es el Señor. Y el Señor le mostró su gloria a los discípulos, no solo cuando Él estuvo con ellos haciendo milagros, sino también se la mostró en la cruz. En la cruz mostró lo que es la misericordia, la justicia, el amor, la santidad, la gracia. La cruz mostró la gloria de Cristo en toda su esplendor. ¿Sí? Pero también acá se nos menciona que como unidad tenemos una expectativa común, porque el Señor espera que nosotros nos encontremos con Él en algún momento en la gloria. ¿Sí? Conocimos a Dios por el mensaje apostólico y ese mensaje apostólico es el que nos ha unido a Cristo y esa unión que tenemos con Cristo en algún momento se experimentará como con una plenitud que no podemos comparar cuando estemos finalmente con Él. En resumen, Cristo oró para que seamos guardados de la mundanalidad mientras estamos en el mundo. Y oró para que andemos en verdad, para que andemos en santidad, para que cumplamos la misión estando en unidad. Y el llamado a la exhortación, hermanos, es lo que dice Juan. Busquémoslo y termino con esto. 1 Juan, capítulo
capítulo 2. Verso 15 en adelante dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y siempre que pensemos en el mundo, no pensemos solo en el mundo como algo que está ahí, afuera. Pensemos en el mundo como una forma de pensar en la cual nosotros podemos intentar vivir. En el mundo Dios está lo último. Cuando nosotros tenemos esa forma de pensar, estamos pensando como ¿qué? Como el mundo, ¿sí? Entonces el mundo como un sistema de pensamiento, el mundo como un lugar que me puede atraer y me puede hacer perder, el mundo como un montón de cosas que quizás son atractivas para la carne, pero que en definitiva afectan mi comunión con Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es bastante duro. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, de corazón deseo que sintamos la fortaleza de saber que el Señor ha orado por nosotros para que la mundanalidad no la experimentemos. O en definitiva luchemos contra la misma en el caso de vivenciar algún sentido de ser tentados para ser arrastrados por el mundo. Que el Señor les bendiga.